¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en este día. Me pidió Gustavo que diera una plática final en este ciclo que ha estado compartiendo, que tiene que ver con la fe y que, bueno, ha sido un ciclo que creo que llamaron tiempo de arreglar tu vida. Y bueno, pues me pidió que hiciera una plática, tuviera una plática con ustedes para concluir este pequeño ciclo que han tenido. Antes que eso, quisiera yo hacer un par de cosas. La primera es saludar. Mandamos muchísimos saludos a las personas de Colombia que nos están escuchando en los departamentos de Armenia, Bogotá, Cali, La Guajira y en todas las partes en general a los que llega esta transmisión. Por supuesto también a los hermanos de México, a los hermanos de Veracruz, del estado de Veracruz, muchísimos saludos. Ojalá y Dios nos permita el día de hoy que juntos tengamos una bendición muy grande. También me pidió Gustavo que avisara de unas reuniones que están teniendo por Zoom entre semana. Ya han tenido varias para aquellas personas que en realidad están muy interesadas, que han decidido, que han sentido ya la necesidad clara y ya no quieren esperar más, no quieren poner ninguna dilación más, ni poner ninguna excusa más, y que quieren arreglar su vida a fondo, que esto tiene que ver exactamente con la vida con el Señor. ¿Ok? Entonces, esto probablemente se lo repita después porque Él quiere que aquellas personas que estén interesadas por medio del inbox de Facebook se puedan contactar para ver en qué tiempo, en qué momento van a tener esas reuniones y para que les den entrada a las mismas. ¿Ok? Entonces, muy importante. Al ratito, a ver si me acuerdo y se los vuelvo a recordar. De todos modos, si ya estás escuchando esto, tenlo en mente. Es una oportunidad de que arregles precisamente tu vida con el Señor. ¿Qué les parece si hacemos una oración juntos para que el Señor nos bendiga y para que sea Dios quien nos hable? ¿Ok? Si quieres cerrar tus ojos, como tú te sientas bien, pero vamos a pedirle de corazón a Dios que nos ayude. Padre, venimos con humildad y con necesidad ante ti, porque queremos abrir las Escrituras y que sea el Espíritu Santo el que hable y el que convenza, el que revele al Señor Jesucristo. Queremos que seas tú el que estés con nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz. Necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a que en el corazón podamos percibir las verdades espirituales y a que podamos entender con la sencillez que es el Evangelio, con la sencillez que tú quieres, con la simplicidad de lo que tú quieres hablarnos, Señor, podamos entender profundamente, Dios. Te pido que ayudes a todas aquellas personas que han estado batallando, aquellas personas que por su vida son muy complicadas o que han hecho las cosas muy complicadas. Te pido, por favor, que nos ayudes a que con sencillez escuchemos la verdad y que la verdad nos haga libres. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pues muy bien. Te decía que se me había pedido que hiciéramos una especie de conclusión, un corolario de las pláticas que han sido antes que estas, que han sido pláticas que han abarcado temas como el arrepentimiento, como la fe desde varios puntos de vista. Y bueno, pues de eso se va a tratar el día de hoy, precisamente de la fe. Y así como orábamos, la verdad es que es necesario que nos volvamos como niños, ¿sí?
¿Para qué? Para que las verdades del Evangelio, las verdades de la Escritura, las podamos recibir como son, sin que le pongamos, sin que le quitemos, tal y como están, y que nos puedan ayudar y hacer el bien que necesitamos que nos haga dentro de nuestro corazón. La Escritura dice que la misma Escritura, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. O sea, eso es lo que queremos, que tú escuches de tal manera y que tú leas la Biblia de tal manera que la palabra de Dios sea viva y sea eficaz en tu vida para lo que tú necesitas. Entonces, tengamos esa disposición para que podamos, o sea, para que escuchemos y para que entendamos y para que Dios nos pueda ayudar, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar más de la fe y quiero decir que algunas de las cosas que se van a hablar presuponen el hecho de que ya se han hablado otras cosas antes, ¿ok? No quiero que nadie saque de contexto las cosas que se van a hablar. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a hablar del arrepentimiento, porque estamos dando por hecho que la persona que ha llegado hasta este punto, o la persona que, si tú, por ejemplo, has llegado hasta aquí y no has escuchado las anteriores, te recomiendo que escuches con mucha atención. Creo que Dios te puede ayudar de igual manera, pero te recomiendo que vayas y revises todo lo que se ha dado en este ciclo que han llamado tiempo de arreglar tu vida. Entonces, estamos suponiendo que una persona llega hasta aquí y esa persona se ha arrepentido. Esa persona está harta de su vida, está harto de sus pecados, está harto de sus vicios, está cansado de estar guardando rencores o cosas así, y ya no quiere. Es una persona que ya no quiere seguir así, una persona que ha visto que su vida no va bien, que está de hecho muy mal, y además ha tenido convicciones en el corazón de que ya no puede seguir así. Quizás hasta miedos, temores en estos tiempos que estamos viviendo, donde la muerte se ha acercado a muchas personas, donde vemos que por esto del COVID, muchas personas cercanas han estado contrayendo la enfermedad y bueno, pues no es un juego. Conozco yo personalmente y seguramente tú, mucha gente que ha tenido que estar enfrente de la muerte de algún familiar, de algún hijo, del papá, de la mamá o de algunos amigos. Es una realidad, siempre ha sido, de hecho. De hecho, la muerte es una realidad. De hecho, la muerte es la cosa más segura que puedes tener en tu vida. Es más seguro que te vas a morir a que vas a conseguir la casa por la que has estado ahorrando. Es mucho más seguro que te vas a morir, y es bueno que consideremos la realidad de la muerte. ¿Por qué? Porque de esa manera empiezas a considerar las cosas eternas. Y las cosas eternas son más importantes que las cosas temporales. Las cosas que tienen que ver con la eternidad valen mucho más que las cosas que tú puedes obtener aquí, o las cosas que te pueden estar preocupando a veces demasiado en este tiempo, ¿ok? Ahora, cuando se habla de la fe, es imposible hablar de la fe sin tocar el texto donde la misma Biblia define la fe, y ese texto es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchos lo han escuchado, pero es uno de esos textos que bien haríamos en de veras un día considerarlo y darle vueltas y buscarlo en el diccionario y ver qué puede significar y tratar de entender a mayor profundidad lo que quiere decir. Dice Hebreos capítulo 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es cuando tú ya tienes certeza de que algo va a suceder, ¿sí? En este caso estamos hablando de que Dios, ¿te imaginas? De que Dios va a salir por ti, de que Dios va a venir por ti, de que Dios te va a decir, ven amado, ¿sí? Que te va a decir, te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que el día que tú mueras el Señor te reciba? Bueno, pues cuando tú lo crees y tienes la certeza de que eso va a suceder,
A eso se le llama fe. La convicción de lo que no se ve también es otra parte de la definición. Ahora, ya nos hemos metido con esta definición, no quiero meterme mucho más, solamente estoy tocándola un poquito por si hay personas que no lo han escuchado, pero sin embargo dice mucho. La convicción de lo que no se ve es, tú estás convencido de algo que no estás viendo. Por ejemplo, tú tienes fe en un sentido cuando estás convencido de que mañana va a amanecer, ¿sí? Tú sabes que al rato que anochezca, en la tarde, en la noche, tú te metes a la cama o apagas las luces y sabes que en unas horas va a amanecer. Estás convencido de algo que todavía no pasa, de algo que todavía no ves. Y sin embargo, pudiera ser que no amaneciera, no es normal, pero pudiera suceder que no amaneciera. O sea, lo que te quiero decir es que es más seguro que las palabras de Dios se cumplan. Es más seguro que lo que Dios ha dicho se cumpla. Es más seguro eso a que siquiera que mañana amanezca. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, eso es un poquito la fe. Se ha tratado de hablar, se ha hablado de muchas maneras. ¿Por qué? Porque se ha tratado de entender desde lo que no es la fe, hablando de la incredulidad, viendo al pueblo de los israelitas en el desierto y entendiendo muchas cosas muy buenas para quitar todos los estorbos y puedas tú arreglar tu vida, ¿ok? Ahora, la fe es necesaria para vivir como a Dios le agrada, ¿sí? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea, el justo va a vivir con fe y va a vivir por medio de la fe. Esto también ya se ha abundado en otras pláticas. Pero, sin embargo, sí, no está de más decir que cuando una persona tiene fe, que cuando una persona quiere glorificar a Dios con su vida, cuando una persona quiere representar correctamente a Dios, necesita la fe, ¿sí? O sea, tú no puedes vivir la vida que Dios quiere si no tienes fe, ¿sí? Entonces, creo que si tú has tomado la decisión de ese cambio y de que tu vida ya no sea desperdiciada en ¿cuántas cosas? De que tu vida ahora tenga un sentido que no lo ha tenido, de que tu vida hable bien de Dios. Tú sabes que las religiones y muchas personas que se dicen religiosas han hecho mucho daño en este sentido. ¿Por qué? Porque han dado una mala impresión, porque han dejado ver a un Dios que en realidad pues no es el Dios de las Escrituras. Cuando una persona dice que es cristiana y vive de una manera incorrecta, esa persona está mal representando a Dios. Nosotros como cristianos, tú como cristiana, como cristiano, eres en un sentido un embajador de Dios, un representante. ¿Has visto los embajadores? ¿Has visto que los gobiernos mandan a una persona, un representante a otra nación, por ejemplo? ¿Sí? El embajador de México en un país X, en un país africano, ¿no? Ahí está. Entonces se espera, ¿por qué? Porque lo que conocen los africanos en ese país es a ese embajador. Entonces se espera que dé una buena imagen al país. ¿Te imaginas que ese embajador del país diera una pésima imagen por sus borracheras, por sus juergas o por sus locuras? ¿Te imaginas qué estaría haciendo? ¿Se estaría haciendo un daño a él? Sí, desde luego se estaría haciendo un daño a él, pero estaría manchando la imagen del país que representa. Bueno, nosotros, como cristianos, no representamos propiamente un país, representamos a Jesucristo. ¿Sí? Representamos al mismo Dios para que la gente que no lo conoce, las personas que no conocen al Señor, entonces puedan tener un referente y puedan saber dónde ir si es que quieren conocer de Dios. A quién preguntarle, ¿ok? Entonces, para que tú vivas de una manera correcta, de una manera que glorifiques con tu vida a Dios, de una manera feliz, porque además hasta feliz de veras. O sea, cuando estás con el Señor, todas las demás cosas son de menos peso, son menos importantes. ¿Por qué? Porque el que tiene ahora la supremacía de la importancia máxima para ti es Dios. ¿Ok? Ahora,
No sé si ustedes en particular les pudieron compartir una diapositiva que ahorita les voy a compartir, pero esta diapositiva dice mucho. Dice mucho y es una ejemplificación, es una ilustración que yo dije, bueno, ¿cómo puedo ilustrar la fe? Y entonces busqué esta diapositiva y le puse algunos nombres y algunas circunstancias, pero ahorita lo vas a ver. Dice, si tú lo quieres ver ahí, tú puedes ver a un hombre. Este hombre está mirando a lo lejos. Está así como mirando a lo lejos, debajo de él está como en una especie de desierto o algo así, abajo de él se ven unas vías de tren como si fuera un camino que se va hasta que se pierde, y a lo lejos arriba dice Jesús, la vida eterna, ¿ok? Entonces tú ves, esta persona está mirando, está como que tapándose el sol para mirar a lo lejos, así al horizonte, y entonces está mirando hasta allá. Pero más cerca y más abajo que ese horizonte o que ese sol, ese círculo donde se ve que dice Jesús, vida eterna, hay otros recuadros en donde se ven algunas, palabras que representan circunstancias. Por ejemplo, incomprensión, enfermedad, injusticia, malos ejemplos de otras personas, difamaciones, crisis o pobreza, muerte, tristezas. Estos solamente son ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir entonces esto? La persona que tiene fe y la persona que quiere y que además su vida representa correctamente al Señor, es una persona que está por sobre las circunstancias que nos van a suceder a todos. O sea, su vida va a permanecer, su vida va a seguir glorificando a Dios a pesar de que haya imponderables, o sea, a pesar de que haya circunstancias que uno no puede controlar y que de hecho van a suceder tanto a unas personas como a otras. Dice la Escritura que las mismas cosas suceden a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. Las mismas cosas. No podemos esperar que a un cristiano esté dicho que al cristiano no le va a dar una enfermedad. No es cierto. No puedes decir, es que si tú eres cristiano no te va a dar COVID. No es verdad. Porque las mismas cosas suceden a los buenos y a los malos. Las mismas cosas suceden a los justos y a los injustos, a los creyentes y a los incrédulos. Las mismas cosas. O sea, cosas buenas, momentos agradables, familias hermosas, vacaciones en donde la persona se puede relajar, tiempos de bonanza, tiempos de graduaciones en las escuelas. Esas cosas suceden a los buenos y a los malos, pero las malas también. Las enfermedades, las crisis, la muerte de personas queridas, de tus hijos, de tu esposa, suceden. Pero la persona que tiene fe sabe que esta tierra no es el fin ni el destino. Sabe que nada de las cosas que este mundo pueda darte es ni el fin ni el destino. Sí, el matrimonio puede ser muy bonito, muy lindo, sí, pero no es el fin de la vida de una persona. La universidad, el tener una carrera, el conseguir una casa, el conseguir riquezas, puede ser algo que una persona pueda disfrutar, pero no es el fin. No es el fin. El fin supremo, digamos. Lo que deberías de estar buscando es, así como ese, levanta tus ojos y quítalos de la tierra, quítalos de las riquezas, quítalos de la belleza, quítalos de las cosas de aquí y levanta tus ojos para que puedas ver Jesús, la vida eterna. Entonces, esto es una ilustración de la fe que te puede ayudar, que tú puedes estarla recordando para que cuando precisamente pasen cosas como esas, para que precisamente ahora que muchas personas han entrado en crisis, que hace 5 meses o 6 meses no estaban en crisis, pero hoy están en crisis porque han perdido el trabajo o porque varios en su familia han perdido el trabajo y todo el sustento que tenían ahora lo tienen amenazado. La verdad es que levanta tus ojos allá, como ves ahí en la ilustración, ¿ok? Entonces, hablamos no de sobrevivir, hablamos de vivir. De vivir una vida que representa a Dios es vivir la vida que Dios da. No es menos que eso.
El Señor Jesucristo dijo que los que creyeran en Él tendrían una vida abundante, tan abundante que sería algo así como ríos de agua viva. De su interior correrían ríos de agua viva. Y eso es también una ilustración que tú puedes entender. Es algo que es como que fluye, como que tienes mucho para dar, ¿sí? La verdad es que la persona que tiene fe, su vida es agradable. La persona que tiene fe, los demás se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad a pesar de las circunstancias. Esa es un poquito la ilustración ahorita que pusimos, ¿ok? Así que si deseas honrar a Dios, no puedes menos que desear la vida abundante que Jesús ofreció, ¿ok? Y hablar de esto es pues muy bueno, muy interesante, y sin embargo no es exactamente el tema de hoy. Esto tiene que ver con la fe, sí, pero así como la fe es necesaria para que la vida de una persona agrade a Dios, hay algo que es en lo que hoy queremos centrarnos. Y es algo muy sencillo, no lo quiero hacer complicado, lo quiero hacer muy sencillo porque es muy sencillo. La fe es necesaria para que tu alma se salve, para que tú te salves. La fe es necesaria para la salvación del alma. Este es el tema central de hoy, ¿sí? La salvación del alma. ¿Has pensado en la salvación de tu alma? ¿Siquiera te has preocupado de la salvación de tu alma? Yo recuerdo, yo tendría aproximadamente 20 y pocos años, 22 años o 23 años, más o menos, quizás menos, pero por esa edad. Y yo vivía en general muy despreocupado de mi alma. No me interesaba pensar en el alma, porque no me interesaba pensar en la muerte. No me interesaba pensar en la muerte porque estaba, según yo, disfrutando la vida. Y la verdad es que, en serio, no estaba disfrutando la vida, pero yo pensaba que estaba disfrutando la vida, pensaba que mis amigos disfrutaban la vida, que mis amigas disfrutaban la vida, y entonces pues yo más o menos hacía lo mismo y le permitía a mi vida y a mi cuerpo todo aquello que yo me imaginaba que me iba a hacer, no sé, que me iba a traer felicidad, que me iba a dar momentos interesantes, aventuras, alcohol, muchas cosas quizás en que tú has participado también, ¿verdad? Entonces, queriendo yo y teniendo como único propósito vivir la vida, gozarla y divertirme lo más que pudiera, sin pensar siquiera en el presente, o sea, si acaso en el presente, pero no pensaba en el futuro. ¿Por qué? Porque yo en aquel tiempo ya estaba en la universidad, pero no iba a la universidad, me la pasaba en los estacionamientos, me la pasaba en lugares donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer, o sea, no pensaba ni en el futuro cercano. Imagínate si yo iba a pensar en el futuro más lejano, o pues eso pensaba yo, que es la muerte y la eternidad, ¿no? Sin embargo, un día saliendo de mi casa, un vecino que se había convertido, yo no sabía en aquel tiempo ni qué significaba la conversión, saliendo de la casa me lo encontré, justo me lo encontré, me dijo: hombre, Kelu, ¿cómo estás? No, pues qué bien, ya tenía yo prisa, como con ganas de irme, y me dice: oye, Kelu, te quiero hacer una pregunta. Si tú te mueres ahorita, hoy te mueres, ¿dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? A mí se me atragantó su pregunta, no me gustó su pregunta. Y yo le dije: pero, pues yo no sé, pero no sé qué me estás preguntando, pero ¿por qué me preguntas eso? Pues no sé, pues yo sé, no creo que nadie sepa si se va al cielo o se va al infierno, no sé. Y entonces dijo: ok, bueno, yo nomás decía porque pues la verdad es que todos tenemos que estar preparados para el tiempo que nos muramos. Ya me despedí, tampoco tenía ganas de estar hablando y también tenía prisa. Pero no se me quitó de la cabeza. Me quedé pensando y pensando y pensando. Yo creo que Dios me habló a través de él, definitivamente. Ojalá Dios te hable a través de este servidor hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tienes que pensar en la eternidad. ¿Te imaginas perder el alma? O sea, ¿te imaginas lo que quiere decir cuando Jesucristo dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes? Que cuando una persona se pone a pensar en eso, está pensando en esos remordimientos que te da el haber tomado una mala decisión que podías haber evitado. Como diciendo: si tan solo no hubiera dicho esto, si tan solo no hubiera hecho esto, si esa noche no hubiera salido, si no hubiera caminado por acá.
Y ese estar recordando y recordando lo que pudo haber sido y no fue, mira, para la eternidad. Y luego piensas y dices, y además no hay regreso. Mientras estás vivo hay esperanza. Un versículo de la Biblia también. Pero una vez que te mueras ya no hay regreso. Lo que decidiste, decidiste. Ya no hay chance porque está escrito que la gente muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no hay chance. El chance está ahora que estamos vivos. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que eso es una realidad, de que es una realidad que va a morir, una realidad de que va a tener que enfrentar a Dios, una realidad de que sus pecados, todo lo que ha hecho en la vida, un día van a ser sacados así como puestos enfrente de Él y enfrente de los demás. Cuando lo crees, entonces empiezas a ver las cosas de forma distinta. Por otro lado, considerar en la eternidad y decir, híjole, quizás pensar que todas las cosas que has hecho mal te pueden ser perdonadas. Los abortos que tuviste pueden ser perdonados. Las cosas que hiciste y que nadie más sabe pueden ser perdonados. Las cosas que hoy te pesan y que te están martillando en tu conciencia y pueden ser perdonadas. Y que Dios mismo te mire y no te mire como un pecador y no te mire como alguien de quien tiene que hacer un dictamen de justicia y decir, pecador, está condenado, no puede tener vida eterna. Si tú lo llegaras a pensar, si tú lo piensas, porque eso ya es cosa tuya, yo no puedo pensar por ti. Yo lo puedo pensar en mí mismo, yo puedo pensar en mí, puedo cerrar mis ojos o puedo un día estar en la noche sin dormir y estar pensando en cosas y pensando cosas muy serias, pero yo no puedo pensar por ti, tú tienes que pensar por ti. Y tú tienes que ser serio y tienes que ser seria con estas cosas. ¿Te imaginas lo que es un corazón que Dios no culpa de pecado? Un corazón que tiene paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Y es verdad. El impío no tiene paz. El impío está enemistado con Dios, está en guerra con las decisiones que Dios quiere que tome, está en guerra con las cosas que en realidad hace, está en guerra y no tiene paz y está siempre queriéndose evadir. Por eso no quieren pensar tampoco. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en una situación de tanto, no sé, incertidumbre, estrés, de mala conciencia. Pero sin embargo tenemos que pararnos y tenemos que pensar y tenemos que tomar decisiones. Y de las decisiones que tomes, de eso se derivará tu vida eterna o tu condenación perpetua. ¿Tú crees que no existe un cielo y un infierno? Pues si no crees, no tienes fe. Y pues si no tienes fe, no vas a poder ser salvo. Si no crees ni siquiera esas verdades. La misma justicia que las personas tienen te dice que tiene que haber una compensación por las cosas que uno hace en la vida. Tiene que haber una compensación por las cosas que hacen las personas mal y las cosas que hacen las personas que no tienen oportunidad, o las personas que son abusadas, o las personas que sufren injusticias. Tiene que haber algo que compense. Tu misma justicia lo dice. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí existe el cielo y sí existe el infierno. No importa si lo crees o no, existe. Yo te recomiendo que creas. ¿Ok? Entonces, es muy necesario que tú consideres tu caminar y que tú quieras ordenar tu vida y que tú quieras arreglar tu vida de una vez y para siempre. Todo, ¿ok? Entonces, muy importante, la fe es necesaria para la salvación. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios en un texto muy interesante y muy bueno, porque este texto nos relaciona dos conceptos importantísimos en el Evangelio, que es la gracia y la fe, que son dos cosas diferentes, pero que están íntimamente relacionadas. En Efesios, capítulo 2, en el verso 8 y en el verso 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de nadie, nadie lo podría conseguir, nadie, sino que Dios lo pudo y solamente Dios lo ofrece y Dios lo pudo haber arreglado, sí, pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok?
la salvación que Dios te ofrece es por gracia, o sea, es gratuita. Gratuita en el sentido de que tú no puedes, ni la tienes que pagar, ni la puedes pagar. ¿Sí? O sea, no tienes con qué pagarla. Ningún ser humano, nadie puede pagar la salvación. Nadie puede hacer ninguna obra, nadie puede hacer nada, aún queme su cuerpo, aún se dé por todos los demás, aún haga lo que quiera hacer, nadie puede pagar. Nadie tiene para pagar por la salvación. La buena noticia de esto es que no se necesita pagar por la salvación, porque la salvación ha sido comprada para nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Eso es gracia, es gratuito, es una disposición que tiene Dios de hacer el bien a una humanidad que no lo merece. Es la disposición, la buena disposición que tiene Dios de que las personas que han sido sus enemigas durante toda su vida se reconcilien con Él. ¿Sí? Es algo hermosísimo si tú lo entiendes. Este es el Evangelio. La salvación es por gracia. Es la parte que Dios hizo por los hombres. Dios hizo absolutamente todo porque los hombres no podían hacerlo. Dios preparó todo el camino. Dios preparó el cordero del sacrificio. ¿Te suena, verdad? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no hay chance para nadie. Pero Él decidió. Dice la Escritura que Él dijo, heme aquí, yo voy a tomar carne, yo me voy a humillar, voy a ser como un hombre, es más, como el siervo, como si fuera un hombre, es más, me voy a olvidar de que soy igual a Dios. Yo muero por ellos, yo muero el justo por los injustos. ¿Sí? Es la historia del Evangelio, es sencilla, pero sin embargo es inmensa, es grandiosa, es incomprensible. El justo por los pecadores. Y sin siquiera que lo pidieron, no, se le ocurrió a Dios, ni siquiera lo pidieron, ni siquiera lo pedimos nosotros. Estas verdades tienen que calar profundo en tu alma, ¿ok? Tienes que entenderlas, tienes que tenerlas siempre presente, porque la salvación es por gracia. Sí, esa es la parte que Dios ha hecho, pero dice, por medio de la fe. La salvación está ahí y está a disposición. Está a disposición de toda la humanidad. No está a disposición de unos pocos elegidos. No, está a disposición de toda la humanidad. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que cualquiera que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya la ha puesto delante de ti. Dios lo ha puesto delante de la humanidad. ¿Y de qué le sirve a la mayoría de la humanidad? ¿De qué le sirve a la mayoría de las personas, incluso las personas que tú conoces? ¿De qué les sirve? No les sirve de nada. Está la salvación puesta, pero no la agarran, no les interesa. Pero la salvación está puesta delante de ti. Yo estoy suponiendo que tú estás viendo esta plática porque te interesa. Yo estoy suponiendo que tú estás conectándote en este canal porque te interesa. Te interesa la salvación. Pues la salvación está enfrente, está delante. Hay que tomarla. Ahí está adelante. ¿Por qué? Porque la parte de Dios, que tiene que ver con la gracia, ya está hecha. La decidió Él y la hizo perfectamente bien. Pero, no sé si tú te has dado cuenta, que la Biblia constantemente y de pasta a pasta, ves a Dios haciendo pactos con el hombre. Desde el pacto que tuvo con Noé, desde el pacto con Abraham, desde los pactos que hicieron ahí en los tiempos de Moisés, etcétera, etcétera. El hombre ha hecho Dios ha querido hacer pacto con el hombre, ¿ok? Y entonces, ¿qué quiere decir esto de pacto? Esto de pacto quizás de una manera más clara para ti es un poco lo que pudieras entender como un contrato de dos partes. No es algo que tiene que ver con una sola parte, no, sino que tiene dos partes, como un contrato de compraventa. Vamos a pensar, una persona está vendiendo su casa, ¿sí? Una persona posee la casa y entonces entra en un pacto, por así decirlo, en un contrato con otra persona. Uno es el que la vende, es una parte, y otro es el que la quiere comprar, es otra parte. El que la vende tiene que cumplir una serie de cosas para poderla vender, y el que la compra tiene que cumplir una serie de cosas para poderla comprar, ¿sí? De modo que en el contrato
que suele tener muchas páginas, entonces está diciendo desde este momento el vendedor y la propiedad fulana de tal que está entre los predios de no sé qué y de no sé cuál, y la persona dice estar en pleno uso de sus facultades y que es el dueño legítimo, etcétera, y que no hay dolo, sino que hay buena fe en su venta, etcétera, etcétera, y que no conoce problemas en la propiedad. O sea, tiene que cumplir el vendedor con su parte. Y por otro lado, el comprador tiene que cumplir con la suya desde que tenga los fondos, desde que los dé, desde que depositen las cuentas fulana y zutana. ¿Me entiendes? Son dos partes. No puede darse la venta, no puede hacerse el contrato, no puede hacerse ese pacto, por así entenderlo, si no se cumplen las dos. Si uno sí la cumple, pero el otro no la cumple, no puede haber firmas. No puede haber contrato firmado. ¿Sí? Si uno lo quiere comprar y tiene los recursos, pero resulta que esta en realidad no es su propiedad. ¿Por qué? Porque por lo que tú quieras, pero no es su propiedad. El notario dice, no, esta no es tu propiedad, no la puedes vender. No puede haber contrato, porque tiene que haber una parte cumplida y la otra parte cumplida también. Entonces, Dios cumple su parte. Por gracia, dice que la salvación es por gracia. Pero dice que el medio es la fe, ¿sí? La parte de la gracia está asegurada, pero la otra, nosotros podemos echar mano de esa salvación que Dios nos ofrece, ¿puedes? Dice en Hebreos capítulo 10, un verso que es un poquito más largo, pero yo te los estoy dando para que los apuntes y para que también los estudies. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad, o sea, sí tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, que es algo así como decir en la presencia de Dios, y te dice por qué tenemos esa libertad. Por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, si es verdad que ese camino de que el hombre llegara a Dios estaba cerrado, sí, porque dice la Escritura que todos hemos pecado y por haber pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos llegar a la gloria de Dios, no hay manera de que lleguemos a la gloria de Dios. No hay forma, no hay religión, no hay manda, no hay absolutamente nada que tú puedas comprar, nada que puedas hacer. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera, aparte, no hay manera, no hay chance, cero, nada. ¿Me entiendes? Pero dice aquí que por la sangre de Jesús abrió un camino nuevo y vivo. Y otra traducción dice inauguró un camino. Otra traducción dice que la dedicó, un camino dedicado para que nosotros pudiéramos ir por ese camino. Es como si en una jungla viniera una máquina de esas gigantescas y entonces quitara todo lo que hay, toda la maleza, todas las alimañas, todas las cosas que hay ahí, hiciera un camino en donde nosotros sí podemos caminar. Bueno, pues Él, al haber muerto por nosotros, hizo eso, abrió un camino nuevo y vivo por su sangre. Y después, el versículo dice, a través del velo, esto es de su carne, y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, en este caso lo tienes que entender como un gran intermediario. ¿Quién es ese gran intermediario? Tú sabes, es Jesucristo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y todo esto tiene que ver con el que prometió, porque es muy fiel, porque es muy digno de confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la mesa está puesta enfrente. Estamos diciendo que la oportunidad de la salvación está enfrente. Estamos diciendo que si no fuera por Jesucristo, el camino estaría cerrado como ha estado cerrado y como está cerrado para todos los pecadores que no quieren cumplir las condiciones que Dios pide para ser salvos, para ser salvados eternamente, para no perderse en la condenación del infierno. ¿Está ahí? ¿El camino está abierto? ¿Ahora qué tienes que hacer tú? Ahí dice,
¿Será algo imposible de hacer? No, no es imposible. Tal no es imposible que la Biblia dice no es algo que sea inalcanzable. Dice en Romanos capítulo 10, dice no es inalcanzable, no está tan alto que no lo puedas alcanzar. Dice tampoco está en un lugar tan profundo que no llegues a él. Tampoco, dice, no, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. En tu boca, en tu confesión y en tu corazón, en tus decisiones también, en lo que crees también en el corazón. ¿Ok? Dice Romanos 10, ya tienes ahí el versículo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que creer en el que Dios envió. Y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿y cuál es la obra que tenemos que hacer? Pues, ¿cuál es la obra? ¿Qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Y Jesucristo, que entendía perfectamente las cosas que le preguntaban, decía, ok, esta es la obra que tenéis que hacer, que creáis en el que Dios ha enviado. Así que te tienes que acercar, tienes que creer, tienes que acercarte con confianza al trono de la gracia para que tú puedas encontrar ese socorro y puedas suplir la necesidad que tienes, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un texto conocidísimo, el Juan 3:16, que lo conoce todo mundo, y que no todo mundo entiende, y que no todo mundo toma en serio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que para que cualquiera, ¿sabes qué significa cualquiera? Los que tienen un pasado terrible y los que tienen un pasado no tan terrible. Los que han hecho cosas que todo el mundo supo, que todo el mundo reprueba, y los que han tenido pecados ocultos que la gente incluso ha pensado y ha considerado que son buenas personas, pero no son. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú lo sabes, porque tú puedes dar una apariencia, todos podemos dar una apariencia, pero todos sabemos qué tenemos adentro, todos sabemos, y no solo eso, aunque te engañes y creas que sí has sido bueno, la Escritura dice no hay bueno ni aun uno, ni siquiera uno, porque bueno es Dios, nada más dice. Entonces, pues cuando una persona dice tengo la mesa puesta y tengo acceso a ella y lo único que tengo que hacer es creer, ¿para qué nos complicamos la vida? ¿Para qué te complicas? ¿Para qué saboteas la vida hermosa que Dios quiere que tengas aquí y la vida eterna que Dios quiere que tengas cuando te mueras? ¿Para qué la saboteas con cosas raras? ¿Para qué la saboteas pensando que tienes que hacer quién sabe qué, que las cosas no se entienden? Las cosas se entienden, las cosas son muy sencillas. Se entienden, son fáciles de entender, tanto que un niño las entiende. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo dijo que nos hiciéramos como ellos. O sea, que no nos hagamos complicados. No nos compliquemos. La gente se complica porque no quiere hacer algo en concreto. Es la verdad. La gente se suele complicar porque no quiere enfrentar una realidad, porque no quiere enfrentar algo que sabe que Dios le está pidiendo. Por eso se complica. Por eso nos complicamos, porque la salvación no es complicada. Ya te dije, la parte más importante que era imposible para los hombres la hizo Dios. El camino queda abierto cuando había estado cerrado, porque el hombre peca y está destituido de la gloria de Dios. Tienes chance y solamente tienes que hacer una cosa, creer en el que Dios ha enviado. Es todo lo que tienes que hacer. Creer. Creer que Él murió por los pecados de los hombres, de todos los hombres, de toda la humanidad. Pero ¿sabes qué? Tú puedes decir, bueno, la humanidad es muy grande. Pues sí, es cierto, la humanidad es muy grande. Somos, 7 billones, o así dicen, 7.000 millones de personas. Muchísima gente. Cristo murió por todas esas 7.000 millones de personas. Sí, por todas esas y por todas las demás que ya han pasado. Y por todas las que haya de aquí a que venga Él. ¿Sí? Por todas murió. Su sacrificio es suficientemente poderoso y grande. Imagínate ¿qué poder hay en Él? Dice que ojalá entendiéramos que el poder que puede actuar en nosotros es el mismo poder que actúa en Él para resucitarlo de los muertos. Entonces, ¿qué son las complejidades de tu vida? ¿Qué son tus enfermedades?
¿Qué son tus vicios? Yo sé que son gruesos, yo sé que son graves, pero sin embargo es mucho más grande Dios. ¿Por qué tanto miramos nuestras imposibilidades cuando mejor deberíamos de mirar que Cristo dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué miras a eso? ¿Para qué miras todas esas cosas y esas confusiones y esos malos ejemplos que te han dado algunos religiosos y algunos pastores? Ya, eso lo tienes que quitar. Porque es muy sencilla la salvación. La salvación es para que todo aquel que crea que Jesús murió por la humanidad. Ah, sí, por la humanidad. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender que Jesús murió por ti. Y tú dices, ¿hay algún texto que diga que Dios murió específicamente por mí? ¿Por qué? Porque en toda la humanidad, en todos esos millones de habitantes, te puedes esconder o puedes decir, no, es que hay muchos habitantes, hay muchos que se merecen mucho más que yo la salvación de Dios. No, ninguno se la merece, ninguno, nadie. Y son mucha gente, es verdad. Pero sin embargo, mientras tú no entiendas y mientras tú no atribuyas la muerte de Jesucristo para ti personalmente, no vas a entender el Evangelio. No vas a entender que por ti murió específicamente. Y como no quiero que creas en mí, sino que creas en la Escritura, dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya aquí ya no está diciendo por toda la humanidad, no, está diciendo por mí, o sea, por ti. Y mientras tú no entiendas esto, y mientras no traigas a este plano personal la muerte de Jesucristo, no vas a avanzar. Ya no te puedes esconder en las multitudes. Si tú te presentas delante de Dios sinceramente, con honestidad, con fe, con confianza, dice, porque fiel es el que prometió. Está diciendo en plena certidumbre de fe, decía el texto de Hebreos, con toda confianza. Si tú no te presentas así, entendiendo que el precio ha sido pagado, no por toda la humanidad, que sí ha sido, por supuesto, no se me malinterprete, pero por ti específicamente, por mí específicamente, este texto lo deberíamos de poner en un cuadro. Y lo deberíamos de poner donde nunca se nos olvide, porque no es un texto general, es un texto particular, el cual me amó a mí, que no tenía nada por qué amarme y que yo no lo amaba a Él. Porque si una persona puede amar, está escrito que es porque Él nos amó primero. Entonces, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Teniendo esto enfrente, toda la salvación y todo lo que Dios te quiere bendecir aquí en este mundo y después, teniendo el camino limpio, libre, no hay nada que lo estorbe. Y lo único que hay que hacer es creer. Es lo único que hay que hacer, creer como dice la Escritura. Creer en el Señor, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? ¿Qué te parece si piensas en esto que estamos diciendo? Que es importantísimo. Con esto se cerraría, porque si una persona entiende esto, si una persona ha entrado en esas crisis de las convicciones de pecado, en esas crisis donde la persona quiere que su vida cambie, donde ya no se aguanta ni a sí misma, donde quiere que ya su vida sea diferente absolutamente, cuando una persona ha estado en eso ahora, esta persona tiene que entender que es porque el Espíritu de Dios, es porque la gracia de Dios ha estado actuando en su vida, porque la quiere llevar a un punto, o sea, no te quiere dejar donde estás. Te quiere llevar al punto donde puedas creer, donde quieras creer. Y el Señor salve y se haga cargo de tus pecados, se haga cargo de tu alma, se haga cargo de tu vida, se haga cargo de tus decisiones. Vas a tener que tener confianza en Él, porque Él te puede decir que vayas precisamente por donde no querías ir. Y eso es lo que precisamente quizás antes
había impedido que tú te entregaras. Pero te tienes que entregar. Él es el Señor. No somos nosotros los señores de nuestras vidas. Él es el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas. Y te tienes que entregar. Hazlo. Hazlo donde estás. Hazlo en Bogotá. Hazlo en Jalapa. Hazlo en cualquier rincón de Veracruz, de México, de donde nos quieras escuchar, de España. Hazlo. Hazlo porque es la vida que Dios ha comprado para nosotros. O sea, Él ya compró todo. Y tú no lo vas a agarrar. Eso es un desprecio máximo. Eso es no solamente culpable de tus pecados, sino culpable de despreciar además el ofrecimiento de Dios. Doblemente culpables. Culpables por lo que hemos hecho. Y culpables por no querer creer, por complicarnos la vida. Vamos a ser francos. Cuando nos complicamos la vida es porque algo no queremos tocar. Es porque no queremos ir por algún lado. Es porque Dios nos ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, y no lo quieres hacer. Y tú ponle nombre, porque puede ser un hombre, o una mujer, o un trabajo, o un vicio. Puede ser muchísimas cosas, cada uno lo sabe. Y el Espíritu está, hablando al corazón. Y tú te acuerdas muy bien quién eres, tú sabes perfectamente qué te pide Dios. Ahora, si lo que hay que hacer es creer, el Señor Jesucristo quiere una vida para ti distinta. El Señor quiere una vida de victoria, no una vida de derrotas, no una vida miserable, una vida de victoria. Una vida que lo honre a Él. El Señor es muy fiel. Así que con plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, con plena confianza. Si tú eres de esos trabajados y cargados, eres de esos que ya están hartos y que quieren creer, dile al Señor, Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, yo quiero creer. Es cierto, he estado mirando mis imposibilidades, no te he mirado a ti, Señor. No he mirado que lo que es imposible para mí es posible para ti. Y entrégate. Es la soberbia. Es lo que dirán los demás de ti. Entonces arrodíllate. Es que no quieres perdonar. Es que te han hecho mucho daño. Tú lo has hecho mucho más. ¿A ti te deben mucho? Ok, cierto, concedido. Pero tú debes a Dios una cantidad impagable. No hay manera. Tienes que perdonar. Cada uno sabe. Y cada uno en este momento tiene que hacer la decisión. No la postergues. Haz tu decisión. Toma tu decisión de confiar en el Señor Jesucristo. Sigue así. Quizás podamos entonar un canto, o quieras simplemente escucharlo, o quieras aprovechar a orar, o aprovechar a ponerte a cuentas. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo haga una obra completa, sencilla, Señor, de convicción, de arrepentimiento y fe, donde la vida sea cambiada, donde la persona tenga certeza. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú envíes tu gracia a todas aquellas personas que han batallado, especialmente aquellos de mucho tiempo que han batallado, y que de repente abran los ojos a que el Evangelio es sencillo y que lo que tú pides de nosotros es lo más fácil que podías haber pedido. Que no está en los cielos para que no lo alcancemos, que no está en lo más profundo
de modo que no podamos llegar, sino que está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Que si creemos en ti, Señor Jesucristo, si creemos que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, que lo resucitó, entonces seremos salvos. Y con él todas las promesas que hay, Padre, te pedimos por todos aquellos enredados, por los enfermos, aquellos que tienen enfermedades mentales que son tan comunes en estos tiempos, Señor. Depresiones, Señor, confusiones, bipolaridades y cosas de esas, Señor. Esquizofrenias que hacen todavía más difícil entender que lo que tú pides de nosotros está en la mano de cada uno hacerlo. Ricos, pobres, letrados o iletrados, ignorantes, cultos, enfermos, sanos, hombres, mujeres, está en la mano de cada quien. Está cerca de cada quien en su boca y en su corazón. Ayúdanos a que esto hoy concluya para unos, por concluir, que sea el principio de algo hermoso, de una vida cambiada y diferente. Tú escuchaste la voz de mi súplica, cuanto más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú escuchaste la voz de mis súplicas, cuanto más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Y es muy buen momento, querido amigo, querida amiga, hermana, de que arregles lo que tengas que arreglar con el Señor. Y acto seguido, no dejes esperar nada. Ve y arréglate con tu prójimo. Arréglate con tu hermana, arréglate con tu padre, arréglate con tu madre, arréglate con tu mujer, arréglate con tu marido, arréglate con tu enemigo, arréglate con tu jefe. No lo dilates. Ahora que la palabra ha caído en buena tierra, no dejes que nada
nada la seque, que nada la ahogue. Es buen momento, primero con Dios, luego con tu prójimo, con ese a quien le debes, con esa que te debe. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te quiero recordar la reunión de Zoom que van a tener en la semana para que lo puedas contactar en el inbox. No para que en esas reuniones pase algo que hoy no pasó. Lo que te quiero decir es, si tú has creído en el Señor es poderoso para ahorita hacer la obra. Sin embargo, también te conviene ir y escuchar y confirmarte en la fe que hoy puedes haber ejercitado, porque la fe se ejercita. O sea, tú decides creer, confiar.
Ahora, no se nos está pidiendo confiar en alguien que es difícil. No nos está pidiendo confiar en alguien que no puede. No. Nos están pidiendo confiar en el único que es digno de confianza, en el que ha hecho 1.000.000 de cosas por ti, las cuales tienes que agradecer y que solamente te están recordando que Él es bueno y que en Él puedes confiar. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que tú puedas guardar estas palabras en tu corazón. Busca al Señor, búscalo. De aquí a que te mueras, búscalo todos los días. Lee la Escritura. Léela con atención, no la leas porque te van a pedir cuentas. Nadie te va a pedir cuentas de que lees o no lees. Pero lee la Escritura y párate en versículos en donde empiezas a ver que algo empieza a pasar, en donde empiezas a entender alguna cosa que no habías entendido, como que se te está abriendo ese versículo. Quédate ahí, no tengas prisa. Modifica tus hábitos de modo que tengas más de Cristo, porque es lo que mejor y más necesitamos. Amén. Cuídate y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.